los inicios de lo que después sería el ISIS. Los antecedentes que dieron lugar al ISIS surgen en el contexto de la ocupación de Irak. Tras la toma del país por las tropas británicas y estadounidenses, y españolas hasta 2004, se formaron diversos grupos armados para luchar contra los invasores. Entre ellos aparece la autodenominada Organización de la Base Yihadista en Mesopotamia, procedente de Jamal al-Tabid Bal-Jihad, nacida en 1999, conocida en la prensa como Al-Qaeda en Irak. Posteriormente se uniría a otros grupos bajo el nombre primero de Consejo de Muyahidines y después, en 2006, Estado Islámico de Irak. Miles de iraquíes fueron detenidos en cárceles secretas estadounidenses, donde recibieron torturas diarias. Algunos arrestados desaparecían para siempre, otros reaparecían años después devastados por las torturas, y con una sobrevenida inquebrantable y extremista fe religiosa. Tras la ocupación, EU desarticuló inmediatamente las fuerzas armadas iraquíes, criminalizó el partido Ba'ath, e integró a milicias sectarias en las nuevas fuerzas de seguridad iraquíes para luchar contra la resistencia. Fomentó las divisiones y entrenó a integrantes de milicias policiales que sembraron el terror. Fue lo que se llamó los Escuadrones de la Muerte, comandos que arrestaron a miles de jóvenes suníes, muchos de los cuales aparecían semanas después muertos en las calles de ciudades como Bagdad, con orificios de bala en la cabeza, pies o pulmones, con huesos rotos, cráneos aplastados, piel quemada o arrancada, signos de descargas eléctricas u ojos fuera de sus órbitas. Cientos de miles de familias huyeron del país. En tan solo unos meses más de 5 millones de iraquíes se convirtieron en refugiados. 2,5 millones de ellos se instalaron en Siria. En poco tiempo Irak, que había sido un país donde muchos chiíes y suníes convivían juntos, donde un elevado porcentaje de los matrimonios eran mixtos, donde no había grandes tensiones sectarias, se convirtió en un infierno. Muchos antiguos integrantes de las Fuerzas Armadas desmanteladas compartieron celda con miembros de grupos religiosos que iban radicalizándose a medida que aumentaba la violencia y la represión. El grupo de la cárcel de Camp Bucca, Abu Bakr al-Baghdadi, que se convertiría en 2010 en el líder del Estado Islámico de Irak, fue arrestado por los estadounidenses en 2004 en la ciudad de Faluya, duramente golpeada por las fuerzas de ocupación, que bombardearon viviendas, mercados, escuelas, hospitales y emplearon fósforo blanco, un armamento letal que abrasa la piel de sus víctimas. El dolor provocado en aquella ciudad es recordado hasta día de hoy por sus habitantes. Al-Baghdadi fue enviado a la cárcel de Camp Bucca, donde las torturas estaban a la orden del día. Algunos se empaparon allí de las doctrinas más extremistas y desvirtuadas del Islam, como el wahabismo. De aquella prisión saldrían muchos hombres listos para integrar las filas del Estado Islámico, ISIS o Daesh. Las revueltas en Irak. En 2010, en un Irak totalmente roto, irrumpió un movimiento pacífico de protesta contra el gobierno central, que tomó fuerza tras el estallido de las revueltas en Túnez o Egipto. En 2011, entrevisté por aquel entonces a uno de los organizadores de aquellas manifestaciones iraquíes, Uday al-Zaidi, hermano del famoso periodista que arrojó un zapato a George Bush y fue encarcelado por ello. Al-Zaidi, chií, se manifestaba en Irak con miles de suníes y chiíes más, contra un gobierno al que tachaban de corrupto y sectario. El gobierno de al-Maliki, aferrado al poder, reprimió aquellas multitudinarias protestas, empleando balas contra los manifestantes, y apoyado por el ejército estadounidense. Murieron cientos de personas y miles fueron encarceladas. Manifestantes iraquíes en 2011 tratando de derribar un muro de la zona verde controlada por EU. En la misma época en Siria, estallaban las revueltas. Manifestantes iraquíes en 2011 tratando de derribar un muro de la zona verde controlada por EU. En la misma época en Siria, estallaban las revueltas del Estado Islámico en Siria. La represión gubernamental iraquí contra todo tipo de queja o protesta aumentó y llevó al extremismo a algunos sectores de la oposición. Lo mismo ocurrió en Siria, donde las revueltas habían estallado en marzo de 2011. El Estado Islámico de Irak envió una delegación a Siria en agosto de 2011, cuando la guerra civil siria ya estaba en marcha, tras el aplastamiento de las revueltas por Bashar al-Assad. El líder del Estado Islámico de Irak, el clérigo al-Baghdadi, formateado tras su paso por la cárcel de Camp Bucca y la guerra, anunció en 2013 la creación del Estado Islámico de Irak y Levante, Siria. El auge del ISIS. En 2014, el Estado Islámico se hizo fuerte en Siria e Irak. Miles de hombres del ISIS, armados y protegidos con UMBs y tanques,
Tomaron varias ciudades iraquíes sin apenas resistencia. Contacté entonces con algunos antiguos efectivos de las Fuerzas Armadas iraquíes desmanteladas por EU y de varios grupos de la resistencia iraquí. En un momento en el que ellos mismos habían ganado posiciones en territorio iraquí, se hacían la siguiente pregunta: ¿interrumpimos nuestra lucha contra nuestro enemigo, el gobierno de al-Maliki apoyado por EU para luchar contra el Estado Islámico, superior en número y fuerza a nosotros, o nos unimos al Daesh, a pesar de nuestras diferencias, para evitar ser derrotados? La respuesta elegida por muchos fue la segunda. Prefirieron ser cómplices que enemigos. ¿Quién les iba a decir a algunos oficiales de las fuerzas del laico Baath iraquí en 2003 que años después combatirían mano a mano con chiadistas extremos que proclamaban un califato y dictaban las normas más violentas y medievales en nombre de un distorsionado e instrumentalizado Islam? Abu Bakr al-Baghdadi se convirtió en líder del Daesh ISIS en 2010. Iraquí arrestado en Faluya e internado en Camp Bucca. Abu Bakr al-Baghdadi se convirtió en líder del Daesh ISIS en 2010. Iraquí arrestado en Faluya e internado en Camp Bucca. Grupos suníes de diversa procedencia, solo unidos por un enemigo común, terminaron integrando las filas del Daesh. Tomaron varias ciudades iraquíes y llegaron muy cerca de Bagdad. Apenas encontraron resistencia por parte del ejército iraquí, marcado por la corrupción. Los militares se fueron corriendo, no había aviones, no había nada que los parara. Para ser sincero, los únicos que hicieron algo para detener al Daesh fueron los militares iraníes y las milicias chiíes, confesaba recientemente el exministro de Defensa iraquí Ali Ayabi en un documental de Al Jazeera. Desvincular Irak como contexto y desarrollo del Daesh sería hacer un análisis cojo de su evolución. En 2014, tras la toma de un amplio territorio en Irak, el Daesh proclamó el califato del Estado Islámico de Irak y Siria, controlando un espacio similar al de Jordania. A sus filas se unieron chechenos, musulmanes procedentes de los Balcanes, del norte de África y de Asia. En agosto de 2014, llegó la respuesta internacional. Obama prometió acabar con el Daesh y una alianza militar integrada por EU, Arabia Saudí, Emiratos o Jordania, empezó a bombardear focos supuestamente controlados por el grupo terrorista. El Daesh ha sido visto por algunos actores regionales, Israel, Turquía, Arabia Saudí, etc., como un arma potencial contra Irán. Ha mantenido débil al régimen chií de Irak, y ha tenido ocupados a grupos enemigos de Israel, como Hezbollah, que lucha en Siria contra diversos grupos de la oposición, entre ellos el Daesh. Turquía ha hecho la vista gorda ante el Daesh. El primer ministro, Erdogan, ha querido ver en movimientos islamistas radicales una forma de detener tanto la influencia chií en la zona como a los kurdos. Ha permitido el paso de yihadistas por su frontera, ha bombardeado a las YPG kurdas, unidades de protección popular, cuando se suponía que sus ataques tenían que dirigirse al Daesh, y ha permitido el flujo de camiones que cruzan la frontera cargados de petróleo procedente de los campos sirios controlados por el ISIS. De ese modo, cree evitar la posibilidad de una soberanía de los kurdos, que están luchando contra el Daesh, junto a su territorio. La compra de petróleo en el mercado negro turco ha sido uno de los modos más eficaces de financiación para el Daesh, junto con el cobro de grandes sumas de dinero por el rescate de algunos secuestrados. También recibe apoyo económico de individuos saudíes ante los que el régimen de Riad hace la vista gorda. Esas personas entregan dinero al Daesh y hacen lobby por él, presionando para que otros lo apoyen. Los aliados de EU en Siria en la coalición que bombardea el país han sido entre otros la monarquía absolutista de Arabia Saudí, que sigue consintiendo el apoyo al Daesh desde su país. Washington y los saudíes también operan juntos con Emiratos en la coalición que bombardea Yemen, donde están creando más caldo de cultivo para el terrorismo con ataques como el que el pasado septiembre mató a 131 personas e hirió a cientos más. Las matanzas como la de París son habituales en Oriente Próximo y Medio, ya sea por ejércitos o por grupos terroristas. La llamada guerra contra el terror, la estrategia de las bombas y las intervenciones, se ha mostrado ineficaz. Lejos de menguar, el terrorismo y la violencia crecen. François Hollande decía el sábado que la masacre de París es un acto de guerra. En realidad Occidente participa en una contienda desde que se involucró en Afganistán, armando a los muyahidines que devinieron en los talibanes. Luego llegarían Irak, Libia, Siria, Yemen. Pero al ser guerras que se libran lejos de nuestras fronteras, solo nos acordamos de ellas cuando algún macabro eco llega a nuestros territorios.